Umbral informativo, la CAT en la noticia. Para adentrarte al mundo del trabajo, la Confederación Auténtica de Trabajadores y su equipo de periodistas te mantendremos informado sobre lo más relevante del ámbito sindical y laboral, todos los jueves a las 17 horas, aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Dora Garrido, quien les da la bienvenida a esta emisión de Umbral Informativo, la CAT en la Noticia, un programa que realiza la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, especializado en el ámbito laboral y sindical. Regálenos unos minutitos de su atención y a cambio les entregamos el panorama laboral actual de México. Comenzamos. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Y para ponernos en marcha, hablaremos sobre el edadismo laboral, que es la discriminación, prejuicio y estereotipo basado en la edad de los trabajadores aspirantes a la contratación. En el mundo laboral, este 2026 es de aplicar nuevas reglas, implementar leyes y seguir normas. Sin embargo, en materia de empleo todavía hay cosas por resolver. Es en medio de ese contexto que en la Cámara de Diputados se presentan iniciativas de reforma a la legislación laboral para dar respuesta a los trabajadores. Una de esas propuestas es sobre el edadismo laboral, que dicho sea de paso, es la discriminación, prejuicio y estereotipo basado en la edad que afecta la contratación de trabajadores. Tema abordado por el diputado Ernesto Villarreal Cantú, quien aseguró que ello impacta a los jóvenes, pero más a personas de 45-50 años, excluyéndolos con falsos estereotipos por altos costos o la inadaptación tecnológica, lo que limita su desarrollo profesional. Personas que salen a buscar trabajo con esperanza, con nervios, con la expectativa de una llamada y descubren que la puerta no está cerrada por lo que saben hacer, sino por la edad que tienen. La falta de oportunidades laborales muchas veces no responde a una falta de capacidades ni de empeño, sino a prejuicios que han normalizado en el mundo laboral y en lo social. Y cuando en prejuicios se normaliza la desigualdad, deja de verse como un problema y comienza a aceptarse como parte de una realidad. La propuesta de esta iniciativa va más allá de ser una reforma simbólica. Es un cambio que incide en la realidad del mercado laboral, sin imponer decisiones a las empresas o instituciones, señaló el legislador. Se trata de eliminar prejuicios que distorsionen y que en los hechos excluyan talento, experiencia y capacidad, porque la edad por sí misma no determina el valor de una persona. Esta iniciativa tampoco parte de una lógica de confrontación entre generaciones. No es una ley contra las juventudes ni contra la innovación. Reconoce más bien un problema estructural, un mercado laboral que en algunos casos precariza a quienes empiezan porque están aprendiendo y al mismo tiempo excluyen a quienes tienen trayectoria porque se asume sin fundamento que ya no se adaptan. En ambos extremos se pierde justicia, pero también eficiencia. Combatir el edadismo no solo es cuestión de derechos humanos, que lo es también una decisión inteligente para el desarrollo económico y social. La iniciativa sobre edadismo laboral tiene la finalidad de avanzar en 3 pasos concretos. El diputado Ernesto Villarreal los mencionó. Primero, incorporar el concepto de edadismo en la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México para reconocerlo y nombrarlo. Segundo, agregamos una fracción al artículo 6 para establecer expresamente que fijar límites de edad en las vacantes laborales constituye una práctica discriminatoria, salvo cuando existe alguna justificación objetiva. Y tercero, creamos el artículo 25 bis que mandata a las instituciones a prevenir, atender y erradicar la discriminación por edad en el empleo mediante acciones de sensibilización, capacitación y promoción
de la inclusión laboral. El edadismo, advirtió el diputado, es una realidad del mercado laboral que no puede esperar para su atención legislativa. Las barreras que enfrentan las personas a partir de los 45 años, sin dejar de incluir, por supuesto, a las personas adultas mayores. Así es, esta iniciativa no sustituye ni duplica esfuerzos previos, los fortalece al enfocarse en el ámbito del empleo y en la eliminación de criterios de edad en las vacantes laborales. Porque en el Partido del Trabajo queremos que en la Ciudad de México el acceso a un empleo dependa de lo que una persona sabe hacer, de su capacidad y de su compromiso, no de un número. El diputado Ernesto Villarreal indicó que atrás de la iniciativa hay historias de trabajadores que solo piden una oportunidad para continuar en el mercado laboral. Personas que sostuvieron familias, que levantaron proyectos, que aportaron durante años y que hoy solo piden algo elemental, una oportunidad justa. No piden privilegios, piden que su experiencia siga contando. Para ellas y para ellos esta iniciativa es un mensaje claro. Su experiencia importa, su talento sigue siendo necesario y su lugar en la vida productiva no está condicionado por el paso del tiempo. Legislar contra el edadismo es reconocer que el trabajo es dignidad, identidad y posibilidad de pertenencia, pero también implica asumir una responsabilidad que instituciones, empresas y sector público hagamos lo que nos corresponde para transformar esta realidad y erradicar perjuicios que durante demasiado tiempo se han normalizado. Umbral informativo. La CAT en la noticia. En opinión de... Tras la aprobación de la jornada laboral de 40 horas semanales, el país inicia un periodo de adaptación progresista. Pero, ¿realmente cuál es la realidad de esta modificación? Escuchemos. ¿Qué tal? En opinión de, ¿cómo están todas y todos? Un saludo muy afectuoso de su amigo Ricardo Espinosa López. Pues con la novedad, ¿verdad?, que ya es una realidad la reforma laboral de 48 a 40 horas. Esta figura jurídica que es fundamental en la relación laboral. Para que una relación laboral se pueda consolidar, existen varios elementos que la constituyen. Una es, por ejemplo, la jornada, el salario, que también será un tema que debemos platicar más adelante, y las actividades que se van a desarrollar, es decir, las categorías de los trabajadores, el lugar de trabajo, etcétera. Pero fundamentalmente se da el salario y la jornada de trabajo. Cuando ustedes mueven esto, pactan o mueven o cambian estas condiciones, se cambia, se modifica sustancialmente la relación laboral. Por lo tanto, la jornada de trabajo es algo determinante en la relación laboral. México había tardado en llegar a este tipo de reformas laborales, disminuyendo la jornada de 48 a 40 horas a la semana. Finalmente se logró y me parece que es un avance en términos muy generales a favor de los trabajadores respecto al horario de trabajo. ¿Por qué? Porque se entienden varias cosas. Una, mayor disposición para que el trabajador quede en libertad de hacer lo que considere pertinente. Otra, la protección de su salud en términos generales, en número de riesgos, enfermedad profesional, en fin, creo que es un paso benéfico para los trabajadores, ¿no? Nada más que creen que como quedó la reforma, pues tiene muchos puntos de vista que pueden darse respecto a si fue buena o fue mala la reforma. En principio podemos ratificar, fue buena en términos generales, pero resulta que no se da con los 2 días de descanso que se esperaba. Se reformó el artículo 123 constitucional, la fracción 4ª y 11, entre otros temas que van a modificarse, ¿verdad? Se hace una reforma gradual del año 2026 hasta el 2030, reduciendo dos horas por año precisamente. Se aumenta el tiempo extraordinario hasta 12 horas con el pago doble, y a partir del tercero de las 13 horas el triple. Ahí creo que el trabajador no le va muy bien, que digamos, no podrán disminuir los salarios, ni tus prestaciones, ni tus categorías por motivo de la implementación de la reforma, ¿verdad? Se dan 30 días para que, se da un periodo determinado para que pueda darse una reducción de la jornada y se pueda también regular en la ley reglamentaria para que puedan reformarse los artículos respectivos de la ley. Son 90 días los que establece el decreto en esta reforma.
También no podrán forzarse a trabajar tiempo extraordinario los menores de 18 años. Pero fundamentalmente, ¿dónde está la traba desde mi punto de vista? Pues está en los 2 días de descanso, ¿verdad? Porque va a afectarse las jornadas diurnas o mixtas, deja a las partes el libre acuerdo para la movilidad de la jornada, y aquí vienen los cuestionamientos. ¿Realmente se ganó tiempo para los trabajadores? ¿El tiempo extra que se va a dar le conviene a los trabajadores? ¿Cómo se va a pagar? Porque lo van a elaborar más tiempo de lo que se trabajaba antes. Hay quien le gusta hacer números y cuando lo plantean como si fuera menor, y hay una realidad. En la mesa se pueden llegar a grandes acuerdos o grandes reformas laborales, pero en el trabajo cotidiano hay muchas industrias y muchos servicios que no permiten este tipo de cuestiones, ¿verdad? Así que lo más correcto hubiera sido, desde mi punto de vista, que se hubieran dado los 2 días de descanso y de lunes a viernes las 40 horas, y que las partes pudieran acomodarlas, eso sí, a las circunstancias de cada una de las empresas o de las industrias respectivas. Así que esta jornada todavía, este tema va a dar más, porque viene la ley, la reforma de la Ley Federal del Trabajo, cómo se va a regular, qué se va a implementar, qué artículos se van a ajustar para esos efectos. Y luego viene un segundo tema que es muy importante y que tendremos que tocar después. Tendrán que adecuarse los reglamentos interiores de trabajo, y donde lo haya, los contratos colectivos de trabajo. Es ahí donde los sindicatos tendrán que entrar en acción para poder negociar las mejores condiciones, los mejores horarios para los trabajadores, ¿verdad? También es cierto, miren, ni más trabajo, ni menos trabajo, ni mayor tiempo, ni menor tiempo, da mayor productividad, ni garantiza mejores prestaciones. Lo digo por la experiencia que yo tengo. Los mejores acuerdos son los acuerdos sindicales con cada empresa, de acuerdo a sus circunstancias, obviamente pegados, obviamente que pegados y razonados y basados en la Ley del Trabajo, en la Constitución, los derechos humanos. Y es ahí donde los sindicatos tienen una buena oportunidad para negociar los 2 días de descanso, es decir, agregar el sábado como día de descanso obligatorio con una prima sabatina respectiva. Así que hay mucho por hacer en lo que sigue. Es una reforma en primer grado de buen nivel, pero que está muy cuestionada por la forma en que quedó redactado en la Constitución, y ahora veremos qué pasa en la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, saludos. La iniciativa de reforma para erradicar el edadismo laboral, presentada por el diputado Ernesto Villarreal Cantú, se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos, con la opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Te paso el dato. La búsqueda de empleo a través de Internet se ha vuelto cada vez más común. Sin embargo, también ha incrementado el número de fraudes laborales que circulan en plataformas digitales. La necesidad y la urgencia de quienes necesitan trabajo se ha convertido en una oportunidad para el fraude digital, señaló la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El engaño inicia con una llamada telefónica en la que los delincuentes informan a la víctima que su currículum fue recibido y se encuentra en revisión para un supuesto empleo. Este mensaje genera confianza y una sensación de oportunidad inmediata, lo que incrementa la probabilidad de que la persona continúe con el proceso sin cuestionar su autenticidad. Posteriormente, los estafadores solicitan que se agregue a WhatsApp el número desde el cual realizaron la llamada. Con ello trasladan la conversación a un canal más informal y privado, donde la manipulación resulta más sencilla. Es en esta plataforma donde intensifican el engaño, solicitando información personal o bancaria o enviando enlaces y archivos maliciosos que pueden comprometer dispositivos y datos. Este tipo de fraude se clasifica en ciberseguridad como ataques de ingeniería social, que suelen iniciar como phishing o evolucionar a smishing. Su objetivo final es obtener información personal o financiera,
derivando en robo de identidad, fraude financiero o la instalación de malware, evidenciando cómo la búsqueda de empleo se ha convertido en un nuevo vector de riesgo digital. Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda verificar siempre la autenticidad de las ofertas laborales y confirmar que provengan de empresas legítimas. También es fundamental no compartir información sensible como CURP, RFC, INE, contraseñas o números de tarjetas bancarias con desconocidos. Asimismo, se deben extremar precauciones con enlaces o documentos enviados por números no identificados y evitar trasladar la comunicación a canales no oficiales. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La entrevista. ¿Saben lo que es la Quinchencúa? Pues aquí les diremos que es la fiesta de Michoacán, un magno evento donde se reúne música, danza y tradiciones de diversas regiones en Tzintzuntzan. México, país de tradiciones que son motivo de diversas festividades y a su alrededor se generan empleos. Cada participante es un trabajador en activo que contribuye con su granito de arena para engrandecer la cultura. Umbral informativo, la CAT en la noticia, tuvo un encuentro con Andrés Campos, director artístico de la Cuichecua, cuyo trabajo es fundamental en la preservación de las tradiciones culturales de Michoacán. La Cuichecua es un festival con música, danza, rituales y otras expresiones culturales de Sierra Ciénega, Lacustre, Cañada, Tierra Caliente del Valle de Apatzingán y Tierra Caliente de Huetamo, y sus 4 grupos indígenas, otomís, purépechas, mazahuas y nahuas. El maestro Andrés Campos habla sobre la Cuichecua y su espíritu festivo, donde los portadores de la tradición son quienes participan en el evento. Voy a las comunidades, platico con ellos, vemos cuál es la parte, los significados profundos de cada danza, las coreografías, los personajes, para ver cómo vamos a conglomerar una actividad o una manifestación que en la comunidad, que en el pueblo lleva 3 días, para meterla en un escenario en 10 minutos, ¿no? Entonces, nos ponemos de acuerdo, esta parte la hacemos más cortita. Estos son los personajes que intervienen, sobre todo cuidando los significados profundos. Somos muy respetuosos de esa parte. Sobre la importancia de dar voz a la gente del pueblo en esta festividad, el también conocido como embajador de Michoacán en el mundo asegura que él solo es un facilitador. Que permite visibilizar, resignificar, conservar y difundir lo que cada danzante, lo que cada portador hace en sus comunidades. Ellos son los que hacen la Quinchecua. Para Andrés Campos, la Cuichecua es más que un evento artístico-cultural, es un punto de encuentro de las comunidades. Atrás de una danza, de una pirecua, de una pieza musical, subyacen muchas cosas. Está quien hace la indumentaria, está quien fabrica los instrumentos con los que se acompaña la música, están los usos y costumbres, están el reflejo de toda una sociedad. Entonces, la Quinchecua es un evento donde llegan los portadores, se les trata, se les atiende bien, se les respeta mucho y se les cuida su forma de expresión, porque tenemos una responsabilidad. Yo, antes que ser director artístico de la Quinchecua, yo soy portador de tradición igual. Entonces, hago un esfuerzo grande por respetar su significado, lo que para cada comunidad representa, y que el espectador reciba en un escenario una expresión de una manifestación viva. La Cuichecua conlleva respeto a los portadores de la tradición y se debe valorar el trabajo que realizan para la festividad. Justo valora el esfuerzo de quienes bordan una camisa para pagar lo que justamente vale ese trabajo y ese esfuerzo. De tal manera
que esa actividad, ya sea artesanal, ya sea musical, ya sea dancística, ya sea de creación musical, se siga desarrollando y siga resistiendo, porque también esa es otra parte importante, dada la contaminación cultural que existe hoy en día al interior de las comunidades indígenas por los medios digitales. Esta globalización cultural a la que tienen acceso cualquier persona en la comunidad por un teléfono celular y que termina contaminándose, que pueda, a través de este evento de la Quinchecua, darse cuenta que su identidad es fundamental, que hay que cuidarla, que hay que respetarla y que hay que defenderla. El director artístico de la Quichecua, Andrés Campos, hace una invitación al radioescucha de Umbral Informativo, la CAT en la Noticia, a vivir esa experiencia en Michoacán. Están cordialmente invitados del 10 al 15 de marzo próximo de este 2026 en la zona arqueológica de Tzintzuntzan, las Yácatas de Tzintzuntzan, como les conocemos, la capital del antiguo imperio purépecha. Es un lugar ceremonial bellísimo al que también le tenemos mucho respeto, con quien también hay una conexión importante con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con los lugareños, con las autoridades municipales, las autoridades tradicionales y con todos estos 366 personas que van a estar mostrando sus saberes en este evento. Cabe señalar que la Quichecua es una palabra purépecha que significa fiesta o pensamiento en el cielo y se refiere a la cosmovisión y manifestaciones culturales. Para Umbral Informativo, la CAT en la Noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo, la CAT en la Noticia. En 7 sedes politécnicas y con una plantilla de 46 profesionales altamente especializados, se impartirán la maestría y doctorado en Ciencias Tecnológicas para la Transición Energética. Ante la responsabilidad social y el aprovechamiento y uso eficiente de energías limpias, el Instituto Politécnico Nacional impartirá la maestría y el doctorado en Ciencia y Tecnología para la Transición Energética a partir del segundo semestre del ciclo escolar 2026. Lo anterior con el firme compromiso de promover el desarrollo sostenible del país. El diseño de estos posgrados obedece a la necesidad de promover soluciones efectivas a los retos de la sostenibilidad y se encuentra alineado con la política de transición energética hacia fuentes renovables, señaló el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval. La coordinadora de los posgrados y docente e investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE, Rosa Guadalupe González Huerta, explicó que los programas están orientados a la formación de científicos y tecnólogos especializados en energía limpia y sostenible, investigación aplicada, sistemas de almacenamiento, consumo y evaluación de la sostenibilidad. Hay que mencionar que las escuelas a las que podrán acudir las y los interesados son el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR, Unidad Oaxaca, el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, Unidades Azcapotzalco y Zacatenco. La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Hidalgo. Los programas iniciarán en agosto del 2026 y su convocatoria se incorporará como parte de la oferta educativa de posgrados del IPN, la cual se publicará en abril del presente año. Se impartirán en 7 sedes a cargo de una plantilla de 46 profesionales altamente especializados. La doctora González Huerta agregó que ambos posgrados
cuentan con 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento, tecnologías para el aprovechamiento y uso eficiente de energías limpias, sistemas de integración energética y gestión de innovación tecnológica y modelos de negocio y normatividad. Por ello, el perfil de ingreso está dirigido a egresadas y egresados de áreas de ingeniería, ciencias exactas y ciencias sociales con conocimientos básicos de energía y sostenibilidad. Resaltó que el objetivo es formar líderes en ciencia y tecnología capaces de diseñar, desarrollar y dirigir investigaciones avanzadas y proyectos de innovación para la transición energética, orientados a la creación de soluciones innovadoras frente a los desafíos globales del cambio climático, la promoción del desarrollo sostenible y la transición energética de México. Los programas académicos, detalló la doctora, que contribuirán de manera activa a la creciente demanda de profesionales especializados en energías renovables y procesos sostenibles que requiere el país y fortalecerán la competitividad nacional e internacional en el ámbito energético. También propiciarán el desarrollo de empresas de base tecnológica bajo modelos energéticos sostenibles y resilientes en los sectores privado, público, académico y social. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Con el fin de contribuir a la formación mediante el encuentro de la niñez, juventud, familias, docentes y público en general, con los libros, sus autores e ilustradores, se organizó la segunda edición de la FILIAS. La FILIAS confirma su regreso en el 2026 con una propuesta renovada que promete superar expectativas y consolidarse como un referente en su ámbito. Tras una exitosa primera edición que reunió a más de 70,000 visitantes, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán, conocida por sus siglas como FILIAS, regresa en este 2026 con su segunda edición, que se llevará a cabo del 13 al 22 de marzo en Aztlán, Feria de Chapultepec, ubicada en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Durante 10 días, la FILIAS convertirá a Aztlán en un punto de encuentro donde la lectura, la imaginación y el entretenimiento conviven de manera natural con una programación cultural y artística amplia y diversa. La feria invita a niñas, niños, jóvenes y familias a vivir los libros como una experiencia compartida, accesible y lúdica, bajo el eje temático lecturas que nos dibujan, crear, leer, acompañar. La FILIAS pone en el centro a sus protagonistas naturales, las infancias y las juventudes. Su programa se articula en torno a 3 grandes líneas que recorren toda la feria. Es así que los lectores que imaginan, ilustradores que narran y mediadores que acompañan, visibilizando a todos los actores de cadena del libro y fortaleciendo la formación de públicos lectores desde las primeras edades. La Unión Europea participará como invitado de honor, con una programación especial que incluye espectáculos internacionales, presentaciones editoriales y actividades diseñadas para fomentar el diálogo cultural entre México y Europa. Es así que el embajador Francisco André manifiesta que y la lectura a través de las niñas y los niños es la puente más increíble que podemos hacer en conjunto con este país. Durante estos días de la FILIAS, 11 de los Estados miembros de la Unión Europea aquí estarán presentes con autores, ilustradores, distintas actividades. Y hablo de Bulgaria, de Eslovaquia, de España, Finlandia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, que fue el país invitado el año pasado, pero también de Rumanía y de Suecia. El objetivo es que tengamos una fiesta, una experiencia. El programa incluye conciertos, teatro, narración oral, jazz, flamenco y experiencias esenciales para todas las edades, así como la participación de Plaza Sésamo, con actividades dirigidas a primeras infancias.
propuestas especialmente diseñadas para adolescentes y jóvenes y encuentros que combinan literatura, música y artes visuales. La feria cerrará con un jam de ilustración abierta al público, donde ilustradores dibujarán en vivo a partir de lecturas compartidas, celebrando la creación gráfica como un lenguaje universal que conecta palabra, imagen y comunidad. Andrea Esteban, presidenta de Filia, señaló: de esta feria está diseñado sobre todo para las infancias y juventudes. Como novedad, un eje central a la ilustración, ya que es entendido como una forma de pensamiento y como un lenguaje artístico y cognitivo capaz de conectar a lectores y lectoras de todas las edades. Este año hemos lanzado a finales del 2025 y a inicios de 2026 el programa llamado Ilustración, que como bien dice su nombre, queremos poner a los ilustradores en acción. Esta primera edición de Ilustración la llevamos a cabo en la Biblioteca Vasconcelos, en colaboración con ellos y con Alboroto Ediciones, donde se presentaron 2 días de charlas con ilustradores nacionales e internacionales, y también tuvimos una exposición llamada Poesía Visual de Mariana Alcántara, que ella es ganadora del premio de portafolio de la Feria del Libro de Bolonia, que es uno de los reconocimientos más importantes para la ilustración a nivel mundial. Queremos seguir con actividades de ilustración en esta feria y por ello también lanzamos el año pasado el primer concurso de cartel para la imagen de este año. Por su parte, Lisette Nava Ramírez, coordinadora de vinculación escolar, promoción y contenidos culturales, destacó que la Filias busca ampliar el acceso a la cultura y acercar la lectura a públicos que nunca han visitado una feria del libro, convirtiéndola en un ejercicio democrático y colectivo que fortalece el vínculo entre comunidad, educación y creatividad. Con más de 58,000 metros cuadrados de superficie, 23 atracciones y una infraestructura pensada para la convivencia familiar, Aztlán Feria Chapultepec ofrece el escenario ideal para una feria que celebra la imaginación, el arte y los libros como motores de encuentro social. La invitación está abierta del 13 al 22 de marzo del 2026. La Filias regresa para consolidarse como uno de los espacios culturales más innovadores de la Ciudad de México y un referente con la promoción de la lectura infantil y juvenil. Como parte de esta experiencia, Aztlán Feria Chapultepec ofrece una promoción especial que integra entretenimiento y cultura en un solo lugar. Al comprar un libro con valor de 200 pesos o más dentro de la feria, el público recibirá un 2x1 en el Parque Aztlán Plus limitado, válido el mismo día de visita o hasta el 30 de septiembre del 2026. Aizar Gúmedo, para Umbral Informativo, la CAT de la noticia. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Herramienta de presión internacional que requiere de sindicatos organizados y económicamente sostenibles. Nos referimos al mecanismo laboral de respuesta rápida, que no obstante de que existe desde hace más de 4 años, pocos saben qué es y cómo funciona. En México, a finales del 2025, se superaron los 40 casos de revisión enfocados en la corrección rápida más que en la sanción, con la herramienta clave del mecanismo laboral de respuesta rápida del TECMEC, lo que ha logrado mejoras salariales y democráticas para proteger la libertad sindical y negociación colectiva en el país, aunque enfrenta retos de accesibilidad y pruebas. Hay que señalar que, a más de 4 años de su puesta en marcha, el mecanismo laboral de respuesta rápida se ha convertido en una herramienta de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El mecanismo laboral de respuesta rápida permite que algunos de los 3 países del Tratado de Libre Comercio solicite la revisión de un centro de trabajo específico cuando existan indicios de violaciones a derechos laborales fundamentales.
Una vez que se activa, se realiza lo siguiente: se abre una investigación conjunta, se identifican posibles incumplimientos, se otorga la oportunidad de implementar acciones correctivas, lo que sí, solo en caso de incumplimiento, se contemplan sanciones comerciales. Con este diseño se busca privilegiar la corrección inmediata sobre la penalización. El objetivo y funcionamiento del mecanismo laboral permite a México, Estados Unidos o Canadá solicitar la revisión de un centro de trabajo específico cuando existen indicios de violaciones a derechos laborales fundamentales como la libertad de asociación y negociación colectiva para asegurar los compromisos de un acuerdo comercial internacional. Con más de 40 casos presentados, el mecanismo ha forzado cambios en relaciones sindicales, logrando reincorporación de despidos, mejores condiciones laborales y la eliminación de injerencia patronal, con casos notables en sectores automotriz y manufacturero. Las características del mecanismo laboral de respuesta rápida, consistentes en su aplicación a instalaciones específicas, el proceso de investigación, elaboración del plan de remediación y establecimiento de un panel, lo convierten en una herramienta única en su tipo. Sin embargo, no debe perderse de vista su enfoque comercial. Hay que recordar que a pesar de los éxitos por negociación, se han activado paneles de respuesta, incluyendo el primero perdido por México, el caso del call center Atento en el 2025, por lo que se discute la necesidad de un uso razonable y de buena fe para evitar el desgaste del mecanismo, exigiendo que las solicitudes estén fundamentadas con pruebas sólidas. El mecanismo laboral nace con el objetivo de buscar un equilibrio en el mercado de América del Norte ante la competencia desleal por los costos laborales de la región. Este mecanismo representa un cambio profundo en la democracia sindical en México, convirtiéndose en un eje sensible de la relación comercial norteamericana. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Con el fin de impulsar la competitividad de 100,000 MIPYMES en México para el 2029, la Coparmex lanzó la plataforma Crece Mi Negocio. En el marco de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento, FIE 2026, se dio a conocer el lanzamiento de la plataforma Crece Mi Negocio, con el propósito de acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES en su desarrollo y fortalecimiento. Cabe recordar que más del 70% del empleo es generado por las MIPYMES, datos recordados por Fernando Díaz Barrero, director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, quien ahondó en el panorama. Las MIPYMES son el corazón de la economía mexicana. Representan más del 99% de las empresas del país, generan más del 70% del empleo y aportan más del 52% del Producto Interno Bruto. Esto significa algo muy claro. El crecimiento económico de México depende directamente de la fortaleza de sus pequeñas y medianas empresas. El funcionario explicó las alianzas a realizar para pasar del diagnóstico a la implementación, para que las herramientas que se diseñen lleguen a las empresas en territorio y que para que la innovación se traduzca en productividad real. Primero, nuestro programa Crece tu MIPYME con pagos digitales, un programa que tenemos en alianza con Visa, que pretende incorporar a estos 3.2 millones de comercios que hoy en día no tienen medios de pago digitales al sistema de pagos electrónicos. ¿Cómo? Facilitando terminales de pago sin costo y con comisiones mucho más bajas del mercado, alrededor del 0.7, 0.8%, dependiendo si es un pago con tarjeta de crédito o un pago con tarjeta de débito. Hoy en México están alrededor del 3.5%. Estamos hablando de una diferencia de casi 2 puntos porcentuales en las operaciones diarias de las MIPYMES. Nuestro programa Impulsa tu MIPYME, Formación para el Futuro, un programa que tenemos con Santander, de 60,000 becas gratuitas en capacitación empresarial. Nuestro programa Hecho en México con Amazon,
que aquellas empresas que tengan su distintivo hecho en México es gratuito, dura 5 años, pueden solicitarlo en la Secretaría de Economía sin ningún problema, el trámite es muy sencillo. Amazon no les cobra un año de anualidad, les da una sección especial de productos hecho en México dentro de su plataforma digital y además les provee asesoría gratuita para aprender a vender en línea a aquellos que lo requieran. Nuestro programa con AWS es el Talento Hecho en México, que tiene como meta capacitar a 450,000 personas en habilidades digitales e inteligencia artificial, completamente gratuito también. Nuestro programa Mi Pyme Sin Fronteras, con FedEx, aquí presente también, entonces, que otorga descuentos de hasta el 45% en envíos nacionales e internacionales a empresas mexicanas. La idea es reducir los costos de las MIPYMES mexicanas. Nuestro programa o nuestra plataforma de MIPYMES MX, que es nuestra escuela de MIPYMES, como le decimos muy afectuosamente, que tiene todos los cursos y capacitaciones que pueden estar una MIPYME independientemente del momento en el que esté, desde la más chiquita hasta la más sofisticada, tiene alrededor de 500,000 usuarios. Y por último, nuestra ventanilla única de MIPYMES, que agrupa todos los trámites y servicios que pueden estar una MIPYME. Tiene un acumulado de visitas hoy en día de más de 1,5 millones de visitantes. Luego de la firma de un convenio entre Secretaría de Economía y Coparmex, el vicepresidente nacional de Micro, Pequeña y Medianas Empresas de Coparmex, Pedro Estrella Casillas, hizo referencia a la plataforma digital Crece Mi Negocio. Y crecer no depende solamente de un esfuerzo individual, depende del acceso, del acompañamiento y de la articulación correcta de oportunidades. En México existen 5.1 millones de establecimientos que representan el 99% de las unidades productivas del país y generan 39 millones de empleos. Estamos hablando de hombres y mujeres que todos los días levantan la cortina de su negocio con la esperanza de avanzar un poco más. También estamos hablando de una realidad que nos exige actuar. Cada día en México cierran alrededor de 100 empresas, no por falta de talento, no por falta de trabajo, sino por falta de acompañamiento, financiamiento, capacitación, tecnología o acceso a mercados. Eso es lo que nos mueve. En Coparmex entendimos que el problema no era la ausencia de programas, sino la dispersión. Había esfuerzos valiosos, pero desconectados. Información útil, pero fragmentada. Oportunidades reales, pero difíciles de encontrar. Crece Mi Negocio nace para ordenar, articular y facilitar. Es un ecosistema que integra financiamiento, innovación, digitalización, internacionalización, cadenas de valor, mentoría especializada y fortalecimiento organizacional en un solo punto de acceso. No reinventamos el camino, lo hacemos más claro y más corto. Que un taller artesanal encuentre financiamiento sin perderse en trámites interminables. También que una empresa exportadora identifique con claridad su ruta de certificación. Que una pyme incorpore procesos digitales con acompañamiento real. Que crecer deje de hacer una apuesta solitaria. Pero hay algo más importante todavía. Crece Mi Negocio no es solo una plataforma digital. Como ya mencionamos, es una decisión institucional de Coparmex de poner a las MIPYMES en el centro de nuestra agenda. Porque cuando una MIPYME crece, crece el empleo formal, crecen las comunidades, crece la estabilidad y crece México. Al hacer uso de la palabra, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zavala Aldama, indica que hoy tenemos las herramientas para crecer, pero que de nada sirve si la gente no las usa. Tenemos ChatGPT, tenemos FinTech, tenemos WhatsApp, tenemos pruebas rápidas, tenemos automóviles, tenemos electromovilidad, tenemos Internet. El gran reto no son las herramientas, el gran reto es
la adopción masiva. Ya lo decía aquí mi querido amigo Fernando, los datos de la poca adopción de MIPYMES en herramientas. Y lo que creemos es que la adopción es la base de la innovación. Yo estoy segura que vamos a encontrar aquí soluciones, empresas, ideas que van a definir la clave del éxito a partir de cuánta gente quiere usar su producto, a cuánta gente se le cambia la vida gracias a una nueva manera de comercializar, de empaquetar, de entender las necesidades de la población. Hagamos que la innovación sea con un espíritu de cotidianidad y que no sea con un espíritu de privilegio. En su mensaje, José Medina Mora y Casa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que incluir a los micros y pequeños negocios en la economía nacional es el gran desafío que tienen las cámaras empresariales. Sabemos que tenemos que llevarles crédito, tenemos que llevarles capacitación y tenemos que ayudarlos a integrarse en las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Dentro de estos retos, los 14 organismos que pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial tenemos una amplia representatividad de medianas y grandes empresas. Ahora tenemos que hacer ese esfuerzo para incluir a los micro y pequeños negocios. Desde luego, principalmente a través de las confederaciones que tienen esa representatividad territorial, los centros empresariales de Coparmex, las cámaras de comercio locales, las cámaras industriales, las canacintras locales y otras cámaras industriales como las restauranteras, como la de la construcción. Y esa es, digamos, una de las estrategias para integrar a esos micro y pequeños negocios. Pero otra es a través de las grandes empresas, sobre todo de productos de consumo que llegan hasta el último rincón del país. Y tenemos que lograr que ese gran número de unidades económicas, ya fue comentado aquí, 95% de las unidades económicas son micronegocios de 1 a 10 trabajadores, otro 4% pequeños negocios de 11 a 50, quiere decir que el 99% de las unidades económicas son micro y pequeños negocios, 70% del empleo, 50% de la economía. El presidente nacional de la Coparmex, José Sierra Álvarez, reconoció la colaboración de los sectores de la producción en el impulso de herramientas para que las MIPYMES encuentren el camino de la productividad. Reconozco también la presencia de los dirigentes de sindicatos, cuya participación fortalece el diálogo y confirma que cuando empresarios y trabajadores construimos puentes, México avanza con mayor equilibrio y responsabilidad. Gracias también a cada empresario y emprendedor que decidió estar aquí. Ustedes son quienes todos los días arriesgan, generan empleo, sostienen familias y hacen que las cosas sucedan. Esta feria no tendría sentido sin su esfuerzo y su determinación de seguir creciendo. Hoy abrimos un espacio que nace desde una convicción profunda, la convicción de que las micros, pequeñas y medianas empresas son el corazón que mantiene vivo el país. Y no solamente son el corazón, son el motor económico y son el gran tejido social de este gran país. Ahí están las familias, los jóvenes, las madres solteras sosteniendo los emprendimientos y las micro, pequeñas y medianas empresas. México es un país de MIPYMES, lo confirman los datos y lo confirma la realidad cotidiana. Existen 5.5 millones de MIPYMES que generan casi 28 millones de empleos. El 98.8% son MIPYMES
Ellas concentran el 71.3% del empleo y producen el 45.8% del valor agregado nacional. Cuando una empresa crece, genera estabilidad en las familias, dinamismo en las regiones y fortaleza para la economía nacional. Desde esa realidad, Coparmex asume su responsabilidad. Somos y seguiremos siendo el organismo de las micro, pequeñas y medianas empresas. No observamos esta realidad desde la distancia. La vivimos en nuestros centros empresariales, en cada región del país, y actuamos con visión de largo plazo. Umbral Informativo LACAT en la noticia presenció la firma de los convenios entre Coparmex y los fundadores de la plataforma digital Crece Mi Negocio para el crecimiento de las MIPYMES. Para Umbral Informativo LACAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo. LACAT en la noticia. Llegamos hacia el final de Umbral Informativo LACAT en la noticia, como siempre, agradeciéndoles el favor de su atención y haciéndoles una invitación muy cordial para que nos escriba a Facebook Radio Umbral Informativo LACAT en la noticia. Yo soy Dora Garrido. Les agradezco su atención y les recuerdo que tienen una cita con nosotros el próximo jueves a las 17 horas, aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta pronto. Umbral Informativo. LACAT en la noticia.